A partir de este momento, por Radio Universidad de Chile, les invitamos a escuchar La entrevista de Camila Vallejo. Un espacio para reflexionar, debatir ideas y compartir puntos de vista. La diputada Camila Vallejo entrevista a distintos protagonistas de la vida nacional e internacional, quienes construyen nuestro presente y sueñan nuestro futuro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos nuestros auditores y auditoras que nos acompañan nuevamente este sábado a las 1 de la tarde y a los que nos escuchan en la repetición de los domingos, los que nos ven a través de YouTube, de nuestra página de internet, los que nos escuchan a través de la radio? Un gusto estar nuevamente con ustedes. No puedo partir sin antes darle un fuerte abrazo a todos los expresos políticos que están todavía en huelga de hambre. Son más de 100 expresos que están exigiendo una justa reparación hace bastante tiempo al Estado de Chile, al Gobierno de Chile, y que creemos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que es momento de que todos transversalmente le exijamos al Estado hacerse parte de esta solicitud y darle una respuesta y una solución urgente, porque los días pasan y la verdad es que la situación en términos de su salud se agrava cada vez más. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy distinto a los anteriores porque tenemos un invitado que no es un dirigente político, pero obviamente tiene un pensamiento y una posición política. No es tampoco un dirigente social, pero siempre ha estado muy comprometido con las luchas y las voces de la calle, y tampoco es chileno, pero siempre ha mantenido un vínculo y una cercanía con nuestro país. Chile lo conoció en 1997 en el Estadio Nacional en un concierto multitudinario cuando se le hacía homenaje a un gran guerrillero, Ernesto Che Guevara, con aquella canción Papá Cuéntame Otra Vez. Y bueno, 18 años después lo tenemos acá nuevamente, lo hemos tenido también en otras ocasiones, pero está nuevamente aquí en Chile, más vigente que nunca. Por supuesto, estamos hablando de Ismael Serrano, con quien tuve la oportunidad también de conversar en su momento, hace algunos años atrás. Ismael, bienvenido, un gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, Ismael, cuéntanos un poco, para partir, ¿cierto?, de lo que consiste esta gira internacional, La Llamada. Ayer tuvimos el primer concierto. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco lo que es tu agenda, el contenido, el trasfondo de esta gira. Bueno, hemos empezado la gira por Latinoamérica, por aquí, por Chile. Ya llevamos unos meses por España presentando este nuevo disco, se llama La Llamada. Un disco que pretende ser una convocatoria. Ahora en España nos toca vivir tiempos difíciles. Una de las cosas que impone esta crisis es la percepción de que poco podemos hacer para cambiar la realidad, ¿no? Nos desarma de alguna manera y nos invita a la resignación, sobre todo con ese discurso que habla de la crisis como si fuese un fenómeno de la naturaleza y no resultado de una opción política. Y bueno, creo que estas canciones, como digo, pretenden ser una convocatoria, una llamada para huir de la resignación, del desánimo, para levantar la mirada, para asumir el protagonismo que nos corresponde en todos los ámbitos de la vida, en el político, pero también en lo sentimental, ¿no? No dejarse arrastrar por la corriente. Creo que de eso hablan estas canciones, que tienen también un cierto aire de celebración. Debe ser que a los 40 caigo en la cuenta de que no hay que instalarse tanto en el lamento y hay que celebrar, porque toda lucha tiene que estar traspasada por la alegría, y creo que las canciones de este disco también lo están de alguna manera, ¿no? Aun cuando retrata una realidad difícil, hay que celebrar que uno está vivo y que está en lucha, ¿no? Ismael, tú tienes un vínculo, no solamente con Chile, sino que te has referido en muchas oportunidades a situaciones, realidades y personajes de Latinoamérica. Pero con Chile tiene un vínculo también especial, incluso ha dedicado una canción que hace referencia a nuestro país, un país que además en el mundo se conoce por grandes transmisores de lo que es la cultura chilena, Víctor Jara, Violeta Parra, tantos otros que nos han acompañado y que han forjado la cultura de nuestro país. Ahora, ¿cómo ves tú desde afuera lo que está pasando en Chile? Estamos en una situación bastante compleja de cuestionamiento, de lo que se ha llamado también la crisis de nuestra institucionalidad política, de esta relación espuria que se ha forjado entre el negocio y el ejercicio de la política.
¿Cuál es la visión que tú tienes, no solamente como cantautor, sino que como persona desde afuera respecto a lo que pasa aquí? Bueno, yo creo que hay unos cuantos paralelismos con respecto a lo que ocurre en España. Ese desafecto hacia la clase política tradicional que se vive en España, yo de alguna manera creo que se siente también a este lado del océano. Yo creo que si algo ha revelado la crisis económica en España es el déficit democrático en el que vivimos. Y yo creo que eso, bueno, también se está percibiendo de la misma manera aquí, ¿no? Una clase política que entiende la política como un ejercicio solo propio para élites, con un cierto privilegio, ¿no? Que abandona la vocación de servicio público al ciudadano y entienden que el ejercicio de la política sirve como beneficio personal. Para servirse y no para servirse a sí servir. mismos y al servicio sobre todo de intereses corporativos muy concretos. Yo ahora, cuando lees las noticias de lo que ocurre aquí en Chile, de cómo, cómo se financian los partidos políticos, en España estamos ahora, la trama Gürtel, precisamente, que tiene al PP precisamente ahora metido en varios procesos judiciales, es precisamente por lo mismo, una falta de transparencia, una falta de control por parte del ciudadano. Yo creo que son muchos los paralelismos que tienen que ver con una crisis no ya solo de gobierno, sino una crisis, como bien dice, de las instituciones. En España todas las instituciones que pilotaron la transición están en crisis. La corona, los partidos políticos, los sindicatos, los medios de comunicación, todos los grandes protagonistas de aquel tiempo efervescente ahora están siendo cuestionados por la mayor parte de los ciudadanos. Y en cierto modo el agotamiento de esas instituciones es algo que se percibe también aquí, o es la percepción que yo tengo, ¿no? En cierto modo da la sensación de que los partidos políticos tradicionales están agotados. La gente percibe que hay una forma de hacer política que debe ser superada, ¿no? Quiero decir que se convierte ya, se normaliza, por así decir, ciertas actitudes en políticas que son absolutamente reprobables. Y en España está ocurriendo también eso, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, como en tantas otras cosas, hay un paralelismo. Y sobre todo yo creo que también en la exigencia de una nueva sensibilidad política por parte de los ciudadanos. En España, claro, el sistema electoral ha permitido la irrupción de nuevos liderazgos, de nuevos partidos políticos. Aquí el sistema electoral es muy rígido, bueno, ahora ya no, ahora lo habéis conseguido cambiar, ¿no? Quizá eso posibilite la irrupción de nuevos actores políticos como está ocurriendo en España, ¿no? Yo creo que, como digo, hay cosas que me recuerdan a lo que ocurre en mi país, ¿no? Ismael, ¿qué es esto de lo nuevo? Porque se habla de los partidos tradicionales y mi pregunta es si es un problema de lo tradicional o del acomodamiento, de esto de disputar el poder simplemente para administrarlo, para perpetuarlo y no para transformarlo. Porque muchas veces aquí en Chile pasa de que se plantea como una suerte de disputa entre lo que son los jóvenes y los viejos. Los viejos representan lo tradicional, ¿cierto? Lo corrupto, lo espurio, lo apernado, y el joven representa como esto de lo nuevo, de las nuevas ideas. ¿Es así una cuestión etaria de lo tradicional y lo nuevo tiene que ver con resignificación de ideas, con nuevo, o más bien con rescatar elementos que fueron perdidos incluso en los principios democráticos? Estoy totalmente de acuerdo, entiendo lo que dices, es verdad. No se trata de romper con las tradiciones, no. Yo soy muy respetuoso precisamente, además yo soy un tipo de lealtades, ¿no? Ahora que irrumpen nuevas formaciones políticas en España, como Podemos y tal, a mí me cuesta, yo que he sido simpatizante, incluso he acompañado en campañas a la gente de Izquierda Unida y demás, me cuesta ahora. Es verdad, no es solo un problema entre lo tradicional, lo viejo y lo nuevo, no es así. Porque es verdad que hay que rescatar muchas ideas, estaría bien rescatar ciertos sueños que se han dejado de lado, ciertas convicciones políticas que se han abandonado, que se han tachado de anacrónicas. Y que la para ética mí política en sí misma también un concepto bien viejo, digámoslo, y que se ha perdido. Pero también más allá de eso debiéramos revisar desde incluso la izquierda tradicional hasta qué punto yo creo que hay que abandonar un cierto victimismo y entender que a lo mejor ciertas posturas nos han alejado de la gente, ¿no? Nosotros siempre hemos culpabilizado
y yo me incluyo como parte de la izquierda tradicional, hemos culpabilizado siempre a los medios de comunicación que no nos daban los espacios, al sistema electoral que no nos cedía los espacios, al modelo capitalista que nos excluía permanentemente, que discrimina, que es verdad, es cierto, toda disidencia es criminalizada y es apartada, pero en algún punto no sé si hemos sido capaces de hacer el ejercicio de autocrítica necesario. ¿Por qué no hemos sabido transmitir? ¿Por qué no hemos sabido conectar de alguna manera con esa gente joven, por ejemplo, con gente muy joven? Pues eso, nosotros hace poco leía el libro de Standing que hablaba del precariado, ¿no? Hay un sector de gente joven que no se siente como clase política, ¿no? Y que el discurso de clase no conecta con ellos porque forman parte de ese nuevo precariado que se siente, que vive en la sociedad de riesgo, que vive al margen de todo y que no se siente representado ni por los sindicatos tradicionales, ni por los partidos políticos, ya sean de izquierdas, de derechas, ya sea de la izquierda extraparlamentaria. ¿Cómo no hemos sabido conectar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué Izquierda Unida no ha sabido capitalizar en España el descontento, la indignación? Yo creo que estar culpando permanentemente al resto no nos hace bien. Yo creo que deberíamos revisar a veces nos hemos revestido una solemnidad quizá que nos ha alejado. Igual, quiero decir, que de la misma forma que efectivamente, no sé si me estoy explicando, pero quiero decir, nosotros hemos pecado también de unas ciertas tradiciones que no nos han beneficiado en nada. Los tiempos han cambiado y no sé, de alguna manera nosotros, quizá no sea un discurso tanto de lo viejo y de lo nuevo, pero desde luego renovarse no está de más. Y revisar de qué manera nos hemos instalado, o en algún punto nos hemos instalado como referencia sobre una atalaya, como si fuésemos estilitas, que éramos capaces de señalar de forma muy clara al que hacía mal las cosas, ¿no? Éramos un referente moral. Pero, como decía Lenin, salvo el poder todo es ilusión. Teníamos la ilusión de que participábamos, de que cambiábamos. Pero no sé hasta qué punto hemos renunciado a la ambición de convencer, de llegar, y estamos cómodos en nuestra situación desde la altura moral. Y lo digo yo también, ¿eh? Yo creo que a veces uno se ha revestido de una cierta solemnidad, de una rotundidad en el discurso que a lo mejor te ha alejado de gente que hubiera estado bien, que son de los tuyos, que uno siente que son de los tuyos. Un poco esa posición a la defensiva que han asumido por también la fuerza de la historia, las circunstancias, muchos partidos de izquierda y que no les han permitido pasar a una situación más autorreflexiva, ¿cierto? Sí. De pensarse a sí mismo y de ver qué rol se está jugando en los nuevos tiempos. Yo creo que eso es un elemento importante a considerar y en Chile evidentemente también, o sea, el Partido Comunista, como muchos partidos y movimientos de izquierda, vivieron un fuerte golpe dado la tortura, la desaparición, sí, pero eso no es una justificación para decir, ¿sabes?, que tenemos que mirarnos también hacia adentro, no simplemente defendernos de un mundo que ha sido adverso. Y luego también, perdona que te interrumpa, hay ciertos debates que yo creo que a la gente no le interesan, por lo menos yo hablo de cómo lo veo en España. O sea, esa tradición de ir con un piolet debajo del brazo a cada reunión, a cada no sé qué, hay como una tradición conspiratoria que a la gente no le interesa, que en algún punto la izquierda tradicional ha entrado se ha enroscado en torno a ciertos debates que le salen alejados, ¿no? En la búsqueda de la autenticidad, ¿no? A uno le ocurre mucho como personaje público. Hay una tendencia, y perdona que me enrolla mucho, ya me callo, pero hay una tendencia que es el cuestionar el compromiso ajeno, reafirma el tuyo. El cuestionar, como si el pedigrí de izquierdas de ciertas personas es como que reafirma tu condición de izquierdas y demás. Y se pierde un debate, no se tienen debates ideológicos de altura muchas veces y a veces nos enroscamos en cosas un tanto intrascendentes. Pero esa sensación me da, digamos. No sé. Sí, bueno, que tiene un poco de todo, porque en Chile pasa que a propósito también de los casos de corrupción, se instala la idea del que se vayan todos, que todos son corruptos, que no quede nadie. Y claro, cuando se está del otro lado es fácil señalar eso y no diferenciar, porque también cuesta diferenciar a propósito de esta suerte como de metralleta de información que te llega todos los días, de que se supo otro caso y de que se involucró otro caso y de que boletas falsas, de financiamiento irregular, etcétera, etcétera.
Entonces, también pasa con la ciudadanía que asume esa posición crítica y cuesta de repente ver momentos de empoderamiento ciudadano para postular a los cambios y hacerse cargo de los cambios. Sí, Yo sí. con eso te quiero llevar a la pregunta a propósito de cómo ves de Chile y ves esta necesidad de renovación. Nosotros estamos en un debate que está en el programa, que es el cambio de la constitución política. Y algunos sostenemos que sea a través de un proceso constituyente que lleve una asamblea constituyente, es decir, que sea el pueblo de alguna manera el que participe de esta transformación y defina cuáles van a ser las reglas del juego, cuál va a ser la carta fundamental, el pacto que va a establecer la ciudadanía desde ahora hacia adelante. Y algunos han sostenido que eso, bueno, sobre todo del mundo de la oposición, pero en el mundo empresarial, han dicho que eso va a generar una baja en la inversión, inestabilidad económica. ¿Cuál es tu visión desde fuera también? Porque esto no es un proceso que se haya dado en Venezuela simplemente o en otro país de corte izquierdo socialista, sino que se ha dado en otros países. ¿Cómo ves tú desde España, desde Europa, esta demanda? Bueno, es que en España también hay una serie de grupos políticos que también lo que reclaman es un nuevo proceso constituyente, o sea, avanzar en el proceso democrático, mejorar la democracia. Como decía, una de las cosas que ha revelado esta crisis es el déficit democrático, y lo que se propone es precisamente revisar para mejorar la Constitución, para mejorar el modelo de convivencia en muchos aspectos, desde el punto de vista de nuestra organización territorial, a la jefatura del Estado. Nosotros, bueno, yo como republicano no puedo entender que el jefe de Estado sea una línea sucesoria quien designe quién es nuestro jefe de Estado, quién es la máxima autoridad de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Es absolutamente disparatado, ¿no? Y muchísimas otras cosas, ¿no? La última reforma que se hizo de la Constitución se hizo a toda prisa, sin hacer ninguna consulta al ciudadano, porque se imponía, sobre todo desde Alemania, que se fijara en la Constitución el límite en cuanto al déficit presupuestario, por así decirlo, algo que ata un poco al gobierno, que tiene un componente ideológico muy marcado y que no puede ser impuesto en la Constitución como se impuso, ¿no? Y que agrava más aún precisamente el déficit democrático, con lo cual me parece que hay que perder el respeto precisamente, sobre todo porque hay un cierto paternalismo cuando en ese tipo de actitudes que dicen no se puede abrir el melón, se dice en España, no se puede precisamente abrir porque la sociedad española y sin duda la chilena tiene ya una madurez suficiente como para enfrentar este tipo de debates con una absoluta normalidad, sin que eso conlleve que se desestabilice, por así decir, el país, la economía, normalizar este tipo y introducir además eso, yo creo, en las democracias participativas. Yo creo que hay que consultar, el ejercicio democrático no puede ser solamente votar cada 4 años, sino es también consultar a la ciudadanía y establecer mecanismos de control, ¿no? Yo creo que eso debería formar parte de la normalidad democrática, más aún en una sociedad en la que las comunicaciones nos permiten ese tipo de consultas de forma natural, cotidiana, instantánea. O sea que yo en ese sentido comparto en el caso de España la propuesta de abrir un proceso constituyente también en España, ¿no? Y superar una constitución que además es que fue redactada en los 70 y la realidad española es una muy diferente a la que era. Nosotros estamos saliendo de una dictadura y evidentemente eso implicaba un corsé, unas reglas, unas formas, unas actitudes que ahora en democracia, después de 40 años, pues son otras cosas, son otras realidades también, ¿no? Con lo cual es absolutamente normal y razonable, ¿no? Querer cambiar las cosas para actualizarlas, ¿no? Con respecto, perdona, habías dicho una cosa, ¿verdad? Yo quería hacer porque efectivamente habías hablado del reproche que se hace a los políticos, ese reproche de que se vayan todos. Y quería decir una cosa también con respecto, ¿verdad? Con respecto que también tiene que ver con lo viejo y lo nuevo que tú decías. Es verdad que de los nuevos procesos políticos que hay en España, hay un cierto, es verdad que pecan de adanismo y que vienen a decir, no, todo es una mierda y tal, no sé. Yo creo que es verdad que estos nuevos procesos tienen unos ciertos tics postmodernistas que llevan a romper con la tradición y tienen
Y pecan a veces, yo esto lo he dicho en algún lado y la verdad es que me han llovido hostias por todas partes, porque yo creo que hay un punto reaccionario. O sea, evidentemente el no nos representan tiene un punto reaccionario, es decir, que tiene que ver con eso, con una actitud posmodernista de desideologizar todo, intentar desideologizar todo y de romper con las tradiciones. Es decir, la incapacidad de un individuo de ceder, de negociar para sumergirse en el colectivo, es decir, a mí no me representa nadie. Es la incapacidad. Me represento solo, no me... Claro, me represento solo. Esa incapacidad es muy reaccionaria. Y es a mí el 15M, por ejemplo, cuando las plazas se llenan, era algo que se decía mucho en las asambleas. No. Y alguien decía, porque como dijo Marx, pero no hables por Marx, habla por ti mismo y tal. ¿No? Como, es verdad que a mí eso me parece, siempre me ha parecido que es un tic reaccionario que nos marca de alguna manera también generacionalmente, quizá no tanto a mi generación, sino a las generaciones más jóvenes, que es ese hiperindividualismo feroz que te lleva a decir, no, a mí no me representa ni los sindicatos ni nada, esa incapacidad para, con generosidad, ceder y sumergirse, que tiene que ver también con... Bueno, en fin, es muy largo, pero que eso, quería aclarar eso, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que es terrible, que tiene... La idea de ponerse a disposición de un razonamiento colectivo, de entregarse a un colectivo y de... Bueno, pero todo es un aprendizaje también, ¿eh? Claro, por ahí alguien decía del pedir que se vayan todos, la mejor manera de que no se vaya nadie. Ya, también, claro. Un poco eso. Ismael, bueno, estamos hablando con Ismael Serrano aquí en nuestro 5º programa ya. Y quisiera preguntarte a propósito de Latinoamérica, porque en general en tu música, en tus composiciones ha estado presente, como te decía anteriormente, Latinoamérica, lo de Chiapas, la Madre Plaza de Mayo, el Che, Cuba, entre otros, y siempre ha mostrado de alguna otra manera a Latinoamérica y sus procesos como un ejemplo que denota esperanza de cambio y transformación. ¿Qué nos puedes un poco comentar de eso, de tu composición artística musical? ¿Cómo ves hoy día Latinoamérica en la realidad actual, que es compleja, ha sido bastante compleja, sí. Pero ¿qué nos puedes decir respecto a eso? Es verdad que yo, claro, Latinoamérica, gran parte de mis referencias están aquí, ¿no? Que tiene que ver, las has nombrado desde el punto de vista ideológico, las Madres de la Plaza de Mayo, el Che Guevara, los movimientos indigenistas, y les he cantado, ¿no? Y les canto. Y siguen siendo un referente a día de hoy, ¿no? Referentes literarios. Yo descubrí la poesía de la mano de poetas latinoamericanos, de Pablo Neruda, de Mario Benedetti, de G.M. Sabines, de César Vallejo. Referentes musicales, Víctor Jara, que es el icono, un poco el símbolo, el ejemplo, el paradigma del trovador moderno, que renueva el folclore, que se compromete hasta las últimas consecuencias con la realidad, y Silvio Rodríguez y muchísimos otros. Y ese es un vínculo que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo, con las visitas. El desarrollo de mis carreras en Latinoamérica ha sido muy natural. Yo la primera vez que vine a Chile, como bien dices, era en el 97 en ese concierto. Luego vine a hacer un circuito, una serie de conciertos por universidades, por cafés y demás. Luego me animé a hacer un teatrito pequeño. La vez siguiente hicimos 2 teatros y bueno, hasta ahora. Ha sido un desarrollo un poco de guitarra al hombro. Y ha sido conocer una realidad efectivamente muy cambiante, ¿no? Yo he conocido la Argentina previa a la debacle del 2001. Yo he conocido pues eso, Chile en todos sus procesos. Y cómo veo yo creo que, por desgracia, la visión desde España siempre ha sido tan paternalista que nos hemos perdido la oportunidad de aprender precisamente todos estos procesos. La crisis nos ha puesto en nuestro lugar, en el sentido de que a mí me da un cierto pudor hablar de la crisis cuando vengo a Latinoamérica, ¿no? Da como una cierta vergüenza, porque es como un latinoamericano podría decir, o sea, es la enésima crisis que nos toca vivir a nosotros, ¿no? Pero nos ha enseñado eso, que fundamentalmente, por más que nos miremos en el espejo de Berlín, de Ámsterdam, de donde sea, nuestra realidad es que nosotros somos profundamente latinoamericanos y debiéramos aprender de los procesos que se están viviendo en muchos aspectos. Son procesos, es verdad, muy complejos, pero bueno, hablabas de procesos constituyentes. Muchos de los procesos constituyentes que se han vivido en estos países yo creo que sí, se puede aprender mucho de ellos.
Es verdad que una vez se pregunta hasta qué punto los cambios son estructurales, hasta qué punto los cambios son estructurales y perdurarán en el tiempo, hasta qué punto se va a superar un poco esa lacra que ha venido padeciendo Latinoamérica en muchos de sus procesos, que es el clientelismo. Hasta qué punto esos cambios son asistencialistas o realmente estructurales. Y muchos de esos procesos se están demostrando como cambios estructurales porque están mejorando la vida de la gente, porque lo dicen las organizaciones internacionales, ¿no? de independencia reconocida, ¿no? que está habiendo cambios en Latinoamérica en muchos aspectos, de que la pobreza la riqueza está siendo redistribuida de manera más equitativa, ¿no? Es verdad que luego, pues tienen sus luces y sus sombras, ¿no? Pero yo creo que a lo que voy, muchas veces cómo se mira desde España esta realidad distorsiona un poco la visión de una opinión pública en España que podría aprender quizá de muchas cosas, de las cosas que ocurren aquí. Sí, Ismael, has dicho por ahí la importancia, o más bien la alegría de vivir en medio de la tempestad. Sí. ¿Qué significa esa alegría en medio de la tempestad? ¿A qué te refieres con esa tempestad? Te lo pregunto porque me hace mucho sentido a propósito de la tempestad que nosotros estamos viendo no solamente por las catástrofes naturales, aluviones, erupciones volcánicas, terremotos y la crisis política, que para mí también es una oportunidad tremenda para repensar el país. ¿A qué te refieres con eso? Sí, porque no tiene mucho, es como de locos, ¿no? No se trata de... No es un don't worry, be happy. No es que yo diga que haya que pasar absolutamente... No, más bien, pienso que toda lucha debe estar traspasada por la alegría. Dice que no se olviden de tu alegría. Lo dijo muy bien Mario Benedetti, lo escribió él mucho mejor cuando decía defender la alegría como una trinchera, como un derecho. Entender eso, que defender nuestros derechos es defender nuestra alegría, que no nos arrebaten, intentar en la medida de lo posible afrontar esa lucha con una sonrisa. No se trata de ser inmune al dolor, no podemos serlo. Pero es verdad que a veces nos hemos instalado tanto en el lamento que hemos hecho un hábito precisamente de eso, ¿no? Hay un libro de Richard Sennett que se llama La corrosión del carácter, que habla de cómo la precariedad nos corroe el carácter hasta el punto de amargarnos y de maltratarnos los unos a los otros de manera injustificada. No se trata de sonreír como si estuviera el loco en mitad del desastre, ¿no? Se trata de imprimir a nuestra lucha una alegría, la alegría de reconocernos los unos a los otros, de mirarnos, de estar y de ser capaces, entender que somos capaces. La alegría de luchar. Exacto, es luchar eso. Por nuestros derechos. Ismael, atento a los auditores porque vamos a hablar de tus conciertos. Me imagino que esto de la alegría de vivir en medio de la tempestad también está impregnando un poco las canciones, ¿o sí. es algo...? No, imprime las canciones. Sí. Lo que pasa es que yo he sido muy llorón. Yo soy muy llorón. Siempre tengo como el gesto circunspecto, todo el mundo piensa que soy muy serio, muy tal. Y yo creo que con 40 años pierdes los prejuicios y dices, joder, pues no pasa nada si ríes o si bailas. Los cantautores por lo general no sabemos nunca ninguno bailar. Pero dices, coño, ¿y por qué no bailar? ¿Y por qué no arriesgar? ¿Y por qué no...? ¿Vas a bailar en alguno de tus conciertos? Siempre yo bailo, ya. En todos mis conciertos ya bailo. Siempre. Muy bien, mal, como le decía, muy mal. Bailo muy mal, pero bailo. No sé si quieres presentar... No, voy a presentarlo yo. Les cuento los conciertos. Hoy día, sábado 9 de mayo, va a estar en Rancagua. Sí. Teatro Regional. ¿A qué hora? La verdad es que no lo sé, pero bueno. Van a tener que averiguar un poco más. Que miren la página, sí. El domingo 10 de mayo, Teatro de la Universidad Concepción. Miércoles 13 de mayo, Teatro Municipal de Temuco. Viernes 15 de mayo, Enjoy Santiago, Rinconada Los Andes. Ismael, el tiempo en estos momentos es tirano, se cierra ya en nuestro programa, no nos queda nada de tiempo, así que te dejo el micrófono abierto para que hagas una invitación a todos nuestros auditores y auditoras a tus conciertos que partieron el día de ayer y que siguen durante esta semana, durante mayo. No, agradecer la atención, agradecerte tu atención en este momento y disculparme porque no sé si se ha entendido algo de lo que he dicho. Quiero decir, absolutamente todo. ¿Se entendió? Sí, es que me enrollo como las persianas y a veces también una de las cosas que aprendes con los 40 años es que a veces cuestionar si tienes razón no te hace perderla. Y a veces no sé si tengo razón, aunque parece que hablo como si la tuviera. O sea, a veces se trata de hablar como si tuvieras conocimiento y a veces no lo tengo. Yo no sé. Creo que me dio por esto de la música, me expreso bastante mejor cantando que hablando.
Así que hablen mis canciones mejor. Que vayan a escucharte. Sí, porque digo muchas tonterías al final, sí. Muy bien, Ismael Serrano, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos. Saludo a todos nuestros auditores y un llamado a que nos sigan acompañando todos los sábados y domingos a la 1 de la tarde. Hasta luego. Escuchaste en Radio Universidad de Chile la entrevista de Camila Vallejo. Te invitamos a sintonizarnos cada sábado a la 1 de la tarde con repetición el domingo a la misma hora. Interactúa con nosotros en Twitter @Camila_Vallejo y @prensa_Camila. O escribe a nuestro correo electrónico prensacamilavallejo@gmail.com. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharlo, ingresa a www.diario.uchile.cl y a www.camilavallejodiputada.cl.